que no hay ninguna comunión entre lo que es de Dios con lo que es del enemigo. Yugo desigual. Los hijos de Dios debían casarse con hijas de Dios, pero los hijos de Dios empezaron a preferir a las hijas de los hombres. ¿Qué de especial tenían las hijas de los hombres? ¿Qué es lo que sucedió? Y esta es la verdadera causa del diluvio, mis hermanos, que hoy por hoy muchos no nos damos cuenta que esa situación también el pueblo de Dios en la actualidad lo vive. Mis hermanos, una vez más, a todos los que estamos acá presentes, vamos a continuar nuestro estudio. Esta mañana hablamos acerca del reavivamiento que Dios debe hacer en nuestra vida, y también necesitamos una reforma, ¿no? Un cambio de ideas, un cambio de hábitos, un cambio en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, un cambio prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy que nos encontramos en un tiempo solemne, en prácticamente previamente al regreso de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos a las puertas de nuestro Señor. Con cuánta urgencia necesitamos que el Señor cambie nuestro corazón, cambie nuestra vida completa, ¿no? Así que en ese sentido, hermanos, vamos a estudiar este tema que titula La verdadera causa del diluvio. ¿Usted sabe por qué vino un diluvio a esta tierra? Algunos dirán, vino por el pecado. Sí, pero ¿por qué el mundo, la humanidad empezó a pecar en lo sumo, ¿no? Hasta el límite de la paciencia divina. ¿Qué es lo que les indujo a cometer tantos pecados a los antediluvianos? ¿Qué fue? ¿Por qué existió tanto pecado hasta que llegaron al límite de la paciencia de Dios? Y pues el Señor envió un diluvio a esta tierra que destruyó absolutamente a todos y a todo, excepto a los fieles, ¿no? Noé y su familia. Vamos a ver cuál fue la verdadera causa del diluvio, mis hermanos. Así que para comenzar con este estudio, los invito a que juntos hagamos una oración de rodillas. Si podrían acompañarme, vamos a pedir a Dios que nos dirija. Oremos. Padre celestial, Rey de reyes, Señor de señores, estamos tus hijos puestos de rodillas, suplicando tu presencia en este momento. Tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nos guíe, Señor, en el estudio que tendremos, y seas tú, Señor, que nos hable a través de tu palabra. Tú, Señor, hagas una reforma en nuestra vida completa. Te necesitamos, Señor, necesitamos prepararnos para tu regreso, para los eventos finales. Sabemos que nuestra fe será probada y desde ahora, Señor, queremos estar preparados. Te pedimos, Señor, tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuántos creemos que estamos en el tiempo del fin? Creo que todos, ¿no? Todos creemos. Bueno, por eso somos adventistas, ¿no? Los adventistas prácticamente llevamos el nombre de adventistas, no porque tuvimos una reunión entre pastores, líderes y dijimos, nos pongamos adventistas, suena bonito, ¿no? Sí, adventista está bien. No, no fue así, sino más bien en Estados Unidos la gente de manera les decía a las personas que creían que Jesús iba a regresar, adventistas, ¿no? Estos están locos porque creen que Jesús va a volver cuando ya tuvieron un chasco, ¿no? 1844. Estos son unos adventistas, ¿no? Que todavía creemos que Jesús viene, aún habiendo tal vez fallado, ¿no? en el tema de
el evento que sucedería el 22 de octubre de 1844. Entonces, los adventistas surgimos, mis hermanos, nacemos justo en el tiempo del fin. Somos la iglesia remanente que Dios eligió para este tiempo. Eso significa que como somos el pueblo escogido de Dios para el tiempo del fin, necesitamos, mis hermanos, tomar acción en este tiempo tan importante y prepararnos, no solo nosotros, sino también preparar a otros. ¿Y cómo es posible que podamos dar un testimonio a las personas solamente con nuestras palabras, solamente diciéndoles, Cristo viene, tienes que prepararte? Mis hermanos, la mayor testificación no es solo con palabras, sino con nuestra vida entera, con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con toda nuestra vida completa, mis hermanos. Y el Señor hoy día nos llama a que nos consagremos así como se consagró Noé y su familia, para que no participemos, si bien no vendrá un diluvio, ¿no?, como en los días de Noé con agua. Sabemos que el Señor prometió no más inundar el mundo entero, ¿no? Salió la señal del arco iris, ¿verdad? Pero sí vendrá otra destrucción en este tiempo del fin, que esta vez va a ser con fuego. Esta vez, mis hermanos, va a ser con las plagas que caerán cuando la puerta de la gracia se cierre. Esta vez, mis hermanos, va a ser terrible, ¿no? Así que, mis hermanos, necesitamos tener esa consagración y esa reforma, así como en los días de Noé. En Mateo capítulo 24 nos dice la palabra que, y es una de las señales antes del regreso de Jesús, que el mundo estaría como en los días de Noé, ¿no?, que se daban en casamiento, que comían, bebían. Y hoy por hoy nosotros nos encontramos en los mismos días de Noé, ¿sí?, con una depravación en el casamiento, ¿no? Hoy por hoy hay casamiento del mismo sexo, ¿sí? Se están casando las personas con muñecos de trapo, se están casando con su computadora, con su perro, con sus gatos. Una total deformación del matrimonio, ¿no?, que es algo tan sagrado, que fue instituido en el Edén, en el Génesis. Es una institución sagrada. Hoy vemos también una total deformación de la alimentación que el Señor también nos dejó en el Edén, ¿no? Nos dijo que debiéramos comer toda planta que dé fruto y semilla. Pero hoy por hoy, el mundo entero, por más saludable que comamos, aparentemente, a los tomates, verduras, que son muy ricos y todo, aparentemente son saludables, pero igual les echan químicos, igual les echan una serie de químicos para que crezcan, para que no entren los bichos, no tengan plagas. Y entonces ese alimento que es saludable se llega a convertirse en algo también malo para nuestra salud. Y no solo eso, ¿no? El mundo entero está prácticamente depravando la alimentación en el mundo entero. Por ejemplo, igual existe el alimento sintético, ¿no? Ahora ya no están vendiendo carne de vaca, y es más, la agenda globalista menciona que debiéramos ser vegetarianos y no consumir alimento con carne, ¿no?, y en especial las vacas, porque contaminan el medio ambiente, el criar vacas, ¿no?, para cosecha, la agricultura, ¿no?, su abono, demás, para consumir su carne, contamina el medio ambiente, es lo que dicen. Y a muchos agricultores en España, en Europa y en muchos otros lugares están prácticamente matando a su ganado.
y están creando el alimento sintético. En Israel, ¿no? en ese país, el presidente, ¿no? de Israel le hicieron probar el alimento sintético. Era, si no me equivoco, un pescado que fue impreso, ¿no? Con máquinas imprimieron la carne, le dieron a probar y dijo, oh, es bastante rico, esto debemos consumir todos y es saludable, entre comillas, ¿no? Entonces, mis hermanos, estamos como en los días de Noé, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo, una intemperancia en el comer, ¿no? Comemos a cada instante y no cuidamos el templo del Espíritu Santo que el Señor nos regala, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Mateo capítulo 24, versículo 37. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Existe, mis hermanos, una intemperancia en el comer, ¿no? Total. Tantas enfermedades. La enfermedad entra por nuestra boca, por lo que comemos, ¿no? Muchos dicen, ay, ¿por qué estoy enfermo? Dios me ha castigado. Cuando en realidad uno mismo se condena, ¿no? Al comer alimentos que van a traer consecuencias, enfermedad. A tal punto, mis hermanos, que el pueblo de Dios se encuentra en esta misma condición como en los días de Noé. Somos el pueblo que Dios escogió, el remanente, la iglesia de Dios, la iglesia que tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Pero nuestra condición es de la Odisea y tristemente igual infringimos el asunto del matrimonio y la comida y bebida. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Dios respecto al matrimonio? Y entonces este asunto y depravación del matrimonio, esta institución sagrada, dentro del pueblo de Dios, se va deformando. Hoy por hoy existen muchos, miles de casos de adulterio en matrimonios dentro del pueblo de Dios. El enemigo, mis hermanos, nos está atacando, ¿no? Muchísimo. Pero a veces todo le echamos la culpa al enemigo. Con el tema de la alimentación, tenemos un mensaje que es la reforma pro salud para mantener al pueblo de Dios sano y que seamos un testimonio para los demás. Pero el pueblo de Dios está con enfermedades, ¿no? Cáncer, diabetes, distintas enfermedades. Y la cabeza, los líderes que debiéramos dar el ejemplo respecto a la reforma pro salud, desechamos este mensaje, ¿no? Lo dejamos de lado y no nos importa lo que comemos con tal de que sea agradable al paladar, ¿no? Entonces el consumo de carne es totalmente intemperante y las gaseosas, ¿no? Que hacen bastante daño al cuerpo. Y el pueblo de Dios, que debiera estar en una condición de santidad también con lo que se come, hoy por hoy el pueblo de Dios está prácticamente como en los días de Noé, siendo intemperantes. Y a veces, mis hermanos, pienso que el enemigo ya está dejando de tener interés de manera general en los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Porque una cosa es tener los mandamientos y el testimonio de Jesús, y otra cosa muy distinta es vivir los mandamientos de Dios en obediencia y obedecer al testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, ¿no? Si Dios dejó una profetisa en este último tiempo,
es por algo, ¿no? Es para que la obedezcamos, no a ella, sino a Dios, que la inspiró. Así que, mis hermanos, a veces el enemigo, pienso, que dice, no, estos adventistas se matan solos, no tengo que hacer nada, siguen comiendo lo que sea, se están enfermando, ¿no? Están enfermos, siguen comiendo carne, entonces no tengo que hacer nada, ellos se están matando solos, ¿no? Y a veces pensamos y le echamos toda la culpa al enemigo, ¿no? El enemigo me hizo esto y el otro, él puso la tentación. Claro que el enemigo nos tienta, pero si uno cae es porque quiere. El enemigo no nos obliga a caer en el pecado, ¿no? Es uno quien decide caer o no caer. Como en los días de Noé, mis hermanos, es la condición que se encuentra el mundo entero, que de igual manera entró a la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera causa del diluvio? ¿Qué es lo que produjo que venga un diluvio a esta tierra? ¿Qué fue lo que colmó la paciencia de Dios para que traiga la destrucción? Hoy por hoy, de igual manera, existe tanto pecado, tanta depravación, tanta feminicidios y tanta matanza, guerras, una situación triste, hermanos, ¿no? Si vemos las noticias a la hora del almuerzo, es lo peor que uno puede hacer, porque las noticias, todas las noticias son crónica roja, ¿no? Es terrible, cosas que cuando yo era niño nunca escuchaba esas noticias tan feas que uno escucha hoy. Entonces, es mejor en el almuerzo no tener ningún televisor y comer tranquilo, en paz, ¿no? Para que el organismo tenga una buena digestión. Así que, hermanos, vamos a estudiar este asunto. ¿Cuál es la verdadera causa del diluvio? ¿Qué es lo que va a traer los juicios de Dios a esta tierra? No con un diluvio, pero sí con unas plagas, ¿no? La puerta de gracia se cierra y empiezan a caer las plagas. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que estemos en esos días y se colme la paciencia de Dios? Vamos al texto bíblico en Génesis capítulo 6, encontramos la historia del diluvio. Y el texto dice lo siguiente, Génesis 6:1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Usted, querido hermano, ¿quiere ser hallado justo? ¿Quiere ser hallado un joven, un hermano perfecto, una hermana perfecta en los caminos de Dios?
en esta última generación, entonces necesitamos hallar gracia ante los ojos de Dios. Necesitamos, mis hermanos, tener ese espíritu de Noé. ¿Qué es lo que hizo Noé, mis hermanos, para hallar gracia ante los ojos de Dios? Lo que Noé hizo fue hacer lo distinto que hacía el mundo, ¿no? Hacer algo distinto. El mundo se casaban, tenían relaciones con animales, el pecado empezó a incrementar mucho más, una depravación total en el matrimonio, en la comida, la bebida, como vimos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que les indujo a cometer tanto pecado? La respuesta está en el versículo 2. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, muchos teólogos evangélicos, más que todo, creen que los hijos de Dios se refiere a los ángeles, que bajaron del cielo y tuvieron relaciones con las mujeres humanas y de ahí pues vino la maldad, ¿no? Y engendraron a gigantes y todo. Es lo que ellos creen. Pero no debemos nosotros basarnos en lo que diga un pastor, un predicador, un teólogo, un erudito, un doctor en teología o quien sea. Debemos basarnos en un escrito está, ¿verdad? Así que los hijos de Dios, ¿quiénes son? ¿Será que fueron ángeles que bajaron del cielo, como muchos dicen? La palabra de Dios en San Juan, Lucas, capítulo 20, versículo 34 en adelante dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que fueren tenidos por dignos de aquel mundo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. En otra versión dice que seremos como ángeles, ¿no? Que no se casan ni se dan en casamiento. La palabra es clara, los ángeles no se casan, no pueden tener relaciones con humanos, ni entre ellos. Así que no pueden ser ángeles que bajaron del cielo, los hijos de Dios, en el texto de Génesis 6, ¿no? ¿Quiénes son entonces estos hijos de Dios? San Juan, capítulo 1, nos da la respuesta. San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creyeron en su nombre. Los cristianos, los seguidores de Cristo. Ahora, en el tiempo de Noé, de Adán, ¿quiénes eran pues los hijos de Dios? Los que creyeron en esta promesa de que el Salvador vendría un día a esta tierra y moriría en nuestro lugar. Recordamos que después de que Adán y Eva cayeron en pecado, Jesús mismo les muestra un cordero, ¿no? Y les enseña el rito de sacrificio. Ese corderito simbolizaba a Jesús, que un día vendría y moriría en nuestro lugar. Entonces, los hijos de Dios llegan a ser todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese contexto, habiendo respondido quiénes son los hijos de Dios, la pregunta es, ¿quiénes son las hijas de los hombres? Génesis capítulo 6, ¿no?
Ahí estamos, dice el texto, Génesis 6:2, y viendo los hijos de Dios, sabemos que son los justos, podemos decir, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Cuando leemos el capítulo anterior, el capítulo 5 de Génesis, descubrimos que hay dos genealogías, ¿no? Dos descendencias. La descendencia de Set, por un lado, de los justos, y la descendencia de Caín, de los injustos, de los impíos. Y leemos en Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. El versículo 7 dice, y vivió Set después que engendró Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Sabemos que Caín mató a Abel y Dios les dio otro hijo llamado Set, que en el idioma hebreo significa sustituto, el que sustituía a Abel, ¿no? Quien era el justo. Entonces vemos dos descendencias, los hijos de Set y los hijos de Caín, la descendencia justa y la descendencia impía. Ahora, mis hermanos, entonces, ¿cuál fue el gran pecado? ¿Cuál fue el gran error que cometió el pueblo de Dios, los hijos de Dios? Los hijos de Dios empezaron a fijarse en las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres llegan a ser la descendencia impía, la descendencia de Caín. Interesante, hermanos queridos, que dentro de la descendencia de Caín existen 3 nombres de mujeres. Y en la cultura hebrea, cuando se escribía el nombre de una mujer en la escritura, ¿no? En la literatura hebrea, eso significaba algo de gran importancia. Y sabemos que en el Antiguo Testamento por lo menos y en el Nuevo también, vemos que cada nombre tiene un significado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué significaba Abraham, ¿no? El padre de naciones, ¿no? Israel, el que luchó con Dios. Entonces, de esa manera, hay varios nombres que tienen un significado. Y cuando hay un nombre de mujer, también es por algo. No es que pusieron el nombre de distintas mujeres en la Biblia por casualidad. No, tiene un significado. En este caso de la descendencia de Caín, vemos 3 nombres de mujeres que tienen un significado. ¿Cuáles son? Génesis capítulo 4, versículo 16 en adelante. Y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Versículo 18. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 esposas. Ahí vemos cómo ya estaba deformado, ¿no? El matrimonio en la descendencia de Caín. Tenía 2 esposas. El nombre de la una fue Ada, primer nombre de mujer en la descendencia de Caín, Ada. Y el nombre de la otra, Sila, segundo nombre. Y Ada dio a luz a Jabal.
el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, tercer nombre de mujer, Naama. Y dijo Lamec a sus esposas: Ada y Sila, oíd mi voz, esposas de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón maté por mi herida, y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces Lamec tenía orgullo de haber matado a un hombre, ¿no? Porque el asesinar, el matar a alguien era algo normal. El pecado ya estaba incrementando cada vez más. Interesante que vemos 3 nombres de mujeres: Ada, Sila y Naama. ¿Sí? Ahora, antes de ir al significado de los 3 nombres de esta generación impía, necesitamos ver prácticamente qué es lo que los hijos de Dios vieron en las hijas de los hombres, por qué les gustaron, por qué cayeron en ese pecado que nosotros conocemos como yugo desigual, ¿no? Yugo desigual, mis hermanos. Un hijo de Dios consagrado, que estudiaba, tenía comunión con Dios, ¿no? Que escuchaba las palabras de Adán, de toda la generación justa, que se mantenía en integridad, en pureza. ¿Qué le vio a una hija de los hombres, a una mujer impía? ¿Por qué se juntaron en yugo desigual? La palabra del Señor es clara en 2 de Corintios, capítulo 6, que dice lo siguiente. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. De manera clara, hermanos queridos, ahí el texto nos dice que no hay ninguna comunión entre lo que es de Dios con lo que es del enemigo. Yugo desigual. Los hijos de Dios debían casarse con hijas de Dios, pero los hijos de Dios empezaron a preferir a las hijas de los hombres. ¿Qué de especial tenían las hijas de los hombres? Que prefirieron a las impías que elegir a las hijas de Dios. Unas hijas consagradas, ¿no? Unas personas, unas señoritas que amaban a Dios y lo ponían en primer lugar. ¿Qué es lo que sucedió? Y esta es la verdadera causa del diluvio, mis hermanos, que hoy por hoy muchos no nos damos cuenta que esa situación también el pueblo de Dios en la actualidad lo vive. ¿Cuáles son los 3 significados de las 3 mujeres que encontramos en la descendencia impía? Ada, que significa un significado literal, ¿sí? Que viene a ser joyas, ornamento. Entonces, esto nos dice algo. ¿Cómo eran las hijas de los hombres? Usaban joyas, usaban collares, usaban aretes, usaban una tipo túnica con joyas acá alrededor, ¿no? Tenían joyas, ornamentos externos.
¿Qué significa sila? Significa, mis hermanos, sila significa baile, ¿sí? Movimiento. ¿Cómo eran las hijas de los hombres entonces? Les gustaba bailar, ¿no? Les gustaba moverse. Y Naama, por último, significa hermosura externa, belleza externa, o también podemos tener el significado de pintura, porque ya desde ese tiempo las hijas de los hombres usaban pinturas, ¿sí? Y luego vemos a los egipcios, ¿no? Cómo se pintaban sus ojos y todo, ¿no? Tenían bastante pintura. Entonces, un hijo de Dios veía a las hijas de los hombres con joyas que empezaban a bailar, ¿no? Y de repente que usaban pinturas, ¿no? Y eso les atrayó, llamó su atención de los hijos de Dios. Y hoy por hoy los jóvenes cometemos el mismo error, ¿no? Un joven consagrado que tiene el llamado de Dios, de pronto dice, no hay nadie en la iglesia para mí, todas me dicen que soy su hermano, ¿no? Nadie me mira, no me dan importancia, y aparte no hay nadie que me guste, y después conoce una persona en la universidad o donde sea, donde usa joyas, ¿sí? Y le empieza a llamar la atención, le gusta bailar, ¿no? Sube videos en TikTok, qué sé yo, bailando, cosas, y dice, wow, y empieza a llamar la atención al joven, y después vemos que las señoritas usan pintura llamativa, y entonces el joven consagrado, un hijo de Dios, empieza a tener más interés por una señorita del mundo que no tiene conocimiento ni aprecia el sacrificio de Dios, y empieza a tener más interés y más, y hoy por hoy pues conocemos muchos casos, ¿no? De yugo desigual, matrimonios donde dicen muchos jóvenes, yo la voy a convertir, ¿no? Voy a hacer evangelismo por el enamoramiento, y eso no existe, mis hermanos. Es triste. Hay casos, ¿no?, donde resultaron, pero es uno en 1.000.000. De igual manera, las señoritas, ¿no?, dicen, en la iglesia no hay un joven que me llame la atención, y entonces ve a algún amigo del mundo, no, él va al gimnasio, es fuerte, ¿sí? Es diferente, ¿no? Su peinado es bonito, y qué sé yo, y empieza a tener más interés, y entonces, mis hermanos, cometemos el mismo error que los antidiluvianos, de juntarnos en yugo desigual. Las joyas, el baile y las pinturas son características de las hijas de los hombres, y la palabra de Dios es clara. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice, asimismo también que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuál debe ser la belleza de una hija de Dios? ¿Interna o externa? Interna, ¿no? Del corazón, con buenas obras. ¿Cuál debe ser la belleza de un hijo de Dios? Que sea musculoso, ¿sí? Que use ropas modernas. No, la belleza de un hijo de Dios es interna, del corazón. No es una belleza externa,
Y hoy por hoy hay muchos jóvenes y señoritas que tienen el corazón roto, destruido, porque empiezan a fijarse en las hijas de los hombres, en los hijos de los hombres, y empiezan a entregarles sus corazones a ellos, cuando ellos no conocen a Dios. Y sabemos que en 1 de Juan 4:8 dice que el que no conoce a Dios no tiene amor, porque Dios es amor. Y si no tenemos a Dios, no tenemos amor, ¿cómo pretendemos amar a nuestra pareja? ¿No? Es como pretender jugar, digamos, fútbol sin un balón, ¿no? Y estamos todos en la cancha, pero no hay un balón, no se juega nada. Es igual, en el amor de pareja necesita estar Dios en el centro, porque Él es el verdadero amor. Sin Dios no existe el amor. El mundo está como está, y existe tanta infidelidad, tanto feminicidios, muerte y demás entre matrimonios, porque no está Dios en medio. Así que los jóvenes y señoritas que se fijan en hijas de los hombres, hijos de los hombres, tristemente tienen el corazón roto, ¿no? Y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo pensé que era un buen hombre, era trabajador y todo, pero me rompió el corazón. Es triste, mis hermanos. ¿Por qué hay muchos matrimonios donde dicen, no debí casarme con él, no debí casarme con ella? Yo pensé que amaba a Dios, ¿no? Pero es todo solo una pantalla, ¿no? Es solamente apariencias. El Señor nos invita a que tengamos muy en cuenta este asunto del yugo desigual, pero también que el Señor haga una reforma en nuestra vestimenta, en nuestra manera de vestir. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón, en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. La belleza de un hijo, una hija de Dios es interna, mis hermanos. Esa es la verdadera belleza que vale. Y un verdadero hijo de Dios se va a fijar en eso, en la belleza interna. Una verdadera hija de Dios se va a fijar en la belleza interna, no en lo externo. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando usted se case? Porque ella me gusta, es hermosa, es como me gusta, ¿no? Y veo la belleza externa y estoy enamorado y me caso. Y de pronto hay un accidente y en el accidente se quema todo su rostro y después la operan y su rostro está desfigurado. Y yo que me casé voy a decir, ay no, ya no me gusta porque su rostro está desfigurado, me divorcio. ¿Será que es así? No, mis hermanos. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando usted se casa solo por la belleza externa? Y pasan los años y, ay no, él es musculoso y él es bonito y me gusta y es alto y como me gusta, ¿no? Ojos verdes y rubio y todo. ¿Y qué va a pasar, mis hermanos, cuando empieza uno a engordar? ¿Sí? Empieza a salir arruguitas, empiezan a pasar los años, ¿no? Usted ya no lo va a querer. La belleza que perdura es la belleza interna, no la belleza externa. La belleza externa pasa, es pasajera. Y cuando uno es un hijo de Dios, sea como sea, uno tiene esa autoestima que Dios le da. Usted no puede casarse o noviar con cualquier señorita, con cualquier joven,
tiene que decidir, elegir, no con el corazón, sino con la cabeza, ¿no? Y sobre todo, usted no debe basarse en las apariencias, sino en la belleza interna, y debe tener ese valor que Dios le da. Usted es una hija de Dios, una princesa de Dios. No puede estar con cualquier joven que no ama a Dios, ¿no? Usted es un hijo de Dios, un príncipe de Dios. No, pastores, que yo no me quiere esa señorita y ya no sé qué hacer y estoy triste, ¿no? Pero ¿cómo? No, tranquilo, espera en el Señor. Tú eres un hijo de Dios. No, es que yo soy muy bajito, pastor, y no sé si voy a casarme. No, tú no eres bajito. Tú tienes que tener esa autoestima que Dios te da. Eres un hijo de Dios. Y si tú te vas a casar con alguien, esa persona que ve tu belleza interna, ¿sí?, ese amor que tienes a Dios, entonces no le va a importar si tú crees que eres bajito, que mi nariz es grande, que mis ojos así, y que no me gusta esto y el otro, ¿no? Y entonces empezamos a menospreciarnos. No tenemos ese valor que Dios nos da, de hijos e hijas de Dios, ¿no? Así que, mis hermanos queridos y jóvenes que están presentes y los que van a escuchar este mensaje, este tiempo en el que vivimos no es un tiempo para buscar a pareja, ¿no? Y porque quiero casarme y es parte de la vida. No, el consejo del apóstol Pablo es: quédense solteros, ¿no? Y sirvan a Dios, porque estando casados es más difícil servir a Dios, porque tienen una responsabilidad, que es la esposa y bueno, la familia. Pero si no pueden contenerse, entonces cásense, ¿no? Es mejor casarse que quemarse. Pero si se van a casar, hermanos, Mateo 24 dice: ¡ay de la mujer que esté encinta en aquellos días!, ¿no? ¡Ay de la mujer que está dando a amamantar en aquellos días! Así que si usted se va a casar, es joven, y dice: no, pastor, yo quiero casarme, quisiera tener novio, novia y casarme. Entonces, si usted va a tomar esa decisión, debe ser con el propósito de servir a Dios juntos, como pareja, y tener en cuenta el asunto de los hijos, ¿no? Es decisión de cada uno, pero el consejo del Espíritu de Profecía es que no es, mejor dicho, es algo sagrado traer un hijo a este mundo, ¿sí? No es traer hijos por traerlos, ¿no? Que Dios nos pedirá cuenta. Y en este tiempo del fin, dice el Espíritu de Profecía que si traemos a este mundo hijos para hacerlos sufrir, es mejor no traerlos, ¿no? Así que bueno, es decisión de cada uno, pero por lo menos mi persona, con mi esposa, decidimos casarnos para servir a Dios como matrimonio. Y el tema de traer hijos, al principio obviamente yo quería ser papá, mi esposa igual, pero como vemos las cosas y el tiempo que va pasando, ¿no?, y las profecías van cumpliéndose, y tristemente vemos que los hijos de Dios están teniendo yugo desigual con las hijas de los hombres, la apostasía en la música, la apostasía en el comer, la apostasía, mis hermanos, en el tema del matrimonio, la ordenación de la mujer, vemos el asunto de matrimonios del mismo sexo, todo el asunto de LGTB, ¿no? Y peor aún también esta apostasía en la vestimenta dentro del pueblo de Dios, y como la apostasía de la educación, ¿no?, en las escuelas mismas del pueblo de Dios. Es triste. Así que depende de cada uno, mis hermanos, este asunto de los hijos, ¿sí? Pero por lo menos mi esposa y yo decidimos no tener hijos. Sí queríamos, pero Dios no nos envió hijos. Y dijimos, bueno, vamos a ver hasta tal año si el Señor envía hijos o no. Y Dios no envió hijos. Entonces decimos de la voluntad de Dios, ¿no?
y vamos a avanzar a servirlo a Él, como Dios une ministerios, ¿no? Cualquiera puede casarse, pero pocos encuentran un hijo de Dios, una hija de Dios, para servirlo a su Señor juntos. Pregunta, ¿el tema de la vestimenta es importante? ¿Es algo espiritual? ¿El tema de la vestimenta tuvo algo que ver con el diluvio? Por supuesto que sí. Y en el tiempo del fin, el pueblo de Dios debe tener una reforma también en la vestimenta. Las joyas, la pintura, el baile, fueron las características de las hijas de los hombres. La pluma inspirada dice: en el vestido, en la manera de hablar, en la conducta, debemos ser un pueblo distinto y separado del mundo. La revista Heraldos fue escrito esto el 7 de marzo de 1899. El pueblo de Dios debe ser distinto en todos los aspectos, también en el vestir. Y el pueblo de Dios hoy por hoy, vemos el tema del vestido, ¿no? ¿Cómo está? Parece más bien un desfile de moda, ¿no? Y de pronto el joven, la señorita, estamos viendo qué ropa voy a usar el sábado para ver, que me vean los hermanos, las hermanas, que estoy que tengo un buen look, ¿no? Que tengo, estoy a la moda y cada sábado me compro un nuevo terno, una nueva corbata, un nuevo vestido, y solo para que me vean. Hermanos, el pueblo de Dios debe ser distinto al mundo, claro que con humildad, pero el tema de la vestimenta hoy por hoy es el mundo que entró dentro la iglesia, ¿sí? En una ocasión, en una iglesia, me tocaba predicar el culto divino y pues ya íbamos a subir al púlpito. Y bueno, me dicen que iba a haber una ofrenda musical antes de la prédica. Y cuando toca la ofrenda musical, subió una señorita, pero literalmente tenía una mini falda. Y yo quedé admirado, ¿no? Los hermanos todos empezaron a ver ahí, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y bueno, cantó y todo, pero mis hermanos, no es como debiera vestir una hija de Dios, ¿no? Y más aún al frente. Así que, mis hermanos, es triste cómo vemos la apostasía también en la vestimenta. Pero Dios nos llama a hacer un cambio, a que permitamos que Dios transforme, haga una reforma en nuestra vestimenta, en nuestra manera de vestir, con humildad. Claro que debe ser algo bonito, ¿no? Y lo mejor, pero con humildad, con recato, con modestia, como dice la palabra de Dios. Y hay muchos consejos, tanto para las señoritas como para los varones, del espíritu de profecía respecto a la vestimenta. Es verdad que muchos podemos decir que no es verdad presente este asunto, pero sí es importante, porque damos un testimonio al mundo. Y muchos, al vernos, solo al vernos, dicen: ah, él es cristiano, ella es cristiana, ¿no? Solo por nuestra vestimenta. Así que, mis hermanos, en este momento el Señor nos invita a que no cometamos los mismos errores que los antediluvianos, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, no solo en el matrimonio, sino también en las amistades, ¿no? Porque la influencia del mundo es más grande que la influencia que un hijo de Dios podría tener.
si no es firme, ¿no?, en sus convicciones. Si usted como joven quiere servir al Señor, quiere y desea casarse, yo quiero, pastor, tener una pareja, servir a Dios con mi esposo, mi esposa, ore al Señor. Así como Abraham envió a su criado para buscar una esposa, ¿no?, para su hijo, hoy por hoy, para esos corazones sinceros que Dios conoce, que quieren servir al Señor con una pareja, un joven, una señorita, pero de corazón sincero, el Espíritu Santo está buscando una pareja para aquel joven, aquella señorita. Usted no debe desesperarse, ¿sí? No debe elegir lo que venga, ¿no? No, es que, pastor, ya me va a dejar el tren y yo voy a casarme con ella nomás. No hay otra opción. No, mis hermanos, usted debe consagrarse a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No se preocupe, no se aflija por esa situación. Dios está al control de eso. ¿Dónde voy a encontrar, pastor, una mujer consagrada, un hombre consagrado, un hijo de Dios? Yo quiero que sepa, el joven sepa remedios naturales, que sepa cocinar, que sepa construir, que sepa agricultura. Yo quiero que ese joven sea consagrado a Dios. Quiero que la señorita sea una buena señorita consagrada al Señor, que tenga una vestimenta como una hija de Dios, que sepa las cosas de la casa. ¿Dónde voy a encontrar una persona así si no hay en mi iglesia? Hermanos, la iglesia de Dios está presente en el mundo entero, y una señorita que sea con esas características, un joven con esas características, usted lo va a encontrar en el campo misionero, ¿sí?, donde realmente se hace la obra de Dios, y el Señor va a guiarlo. No debe preocuparse en ningún momento y dejar que la voluntad de Dios sea en su vida. En mi experiencia, para terminar, les comento, yo estaba orando, estaba ayunando por una señorita para casarme, y no había ni una señorita como yo deseaba, ¿no?, que sea consagrada y su vestimenta y todos los detalles. Mi oración era: Señor, por favor, permíteme tener una esposa que te ame sobre todas las cosas, que te sirva, que sea una sierva tuya, Señor. Y de pronto había muchas señoritas, pero ninguna que amaba a Dios como podemos nosotros distinguir, ¿no?, con los frutos del Espíritu y el tema de la obediencia al Señor, ¿no? La obediencia a sus mandamientos, la obediencia no solo en sábado, sino durante la semana, ¿no?, las referencias que uno puede tener. Y orábamos, hasta que el Señor respondió nuestra oración. En una ocasión acompañé a una colportora permanente, ya mayor la colportora, yo era el pastor de los colportores permanentes. La acompañé a colportar y me dice: pastor, tengo una cobranza de hace más o menos un año que no pude ir a cobrar a esa hermana. Es una hermana que tiene allá una tienda de productos naturales. Acompáñeme, así tenemos ya para el almuerzo. Le digo: claro que sí, hermana, vamos. Y llegamos a la tienda y de pronto vi una señorita con un barbijo, ¿no? Estaba con su barbijo, y veo sus ojos y me llamó la atención, ¿sí? Y me presenta el pastor Israel: mucho gusto, hermana, pastor. Y veo todos los productos naturales, ¿no? Todo natural, saludable. Y lo primero que le pregunto es: hermana, usted, qué bien que le gusta la salud,
Sí, es la tienda, empezamos a conversar y le pregunto, ¿usted es vegetariana? Sí, pastor, desde mis 13 años. Y dije, wow, qué lindo, ¿no? Sigue la reforma pro salud. Luego empezamos a conversar más y me dice, soy adventista desde cuna. Y dije, qué lindo, ¿no? Qué bueno. Y yo justo estaba buscando un yogur de soya. No encontraba yogur de soya y le pregunté si tenía yogur de soya y me dice, no tengo en este momento, pero yo se lo consigo. Y dije, wow, qué amable, ¿no? Qué amable, servicial, está bien. Gracias, hermana. Le pagó a la colportora del libro, oramos, todo bien. Nos retiramos de la tienda y a la colportora le digo, hermana, ¿de dónde la conoce a esta hermana? Nunca la había visto en ningún campamento de conquistadores, en nada. ¿De dónde es, no? Y me empieza a conversar, yo la conozco a su mamá y que trabajan igual en un hospital y sabe de medicina natural y me conversa, ¿no? Me compran muchos libros ella, así que es mi clienta y me empieza a hablar. Y yo, mis hermanos, le dije a la colportora, hermana, me pareció muy excelente esta señorita, ¿cómo quisiera que sea mi esposa? Desde el primer día, ¿no? A la colportora le dije, después de salir de la tienda, y la colportora me dice, sí, es buena señorita, y me empieza a hablar. Y le digo, hermana, ¿cuándo va a volver a cobrar para que le acompañe? Y me dice, la próxima semana, pastor, bueno, hermana, yo la voy a acompañar. Y la acompañaba la colportora a cobrar, eran 2 libros que costaban arriba de un monto alto, y bueno, eran por cuotas, ¿no? Así que eran varias veces para visitar. Y bueno, de esa manera hicimos amistad, empezamos a conversar, a ser amigos. Y Dios guió, mis hermanos, todo en ese asunto. Y fue, pienso, la bendición que Dios tenía preparada para nosotros. Hoy por hoy llevamos... ya vamos por el 4.º año aproximadamente, yendo al 4.º año de matrimonio, y pues mis hermanos, el objetivo de un matrimonio debe ser que servir a Dios, debe ser poner a Dios en primer lugar, ¿no? Así que a los jóvenes les decimos que se consagren al Señor, pongan a Dios en primer lugar y Dios va a ser quien los guíe. A todos los hermanos y hermanas, el Señor nos llama a hacer una reforma en nuestra vida, a hacer la diferencia, a hallar gracia ante los ojos de Dios, así como halló gracia Noé y fue hallado justo delante de los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a estar de pie frente a lo que viene y sobre todo a consagrarnos a Él. Y que Él haga un reavivamiento y una reforma, no solo en el comer, no solo en la música, no solo en las actitudes, sino también en la vestimenta, porque es algo espiritual. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, aquí estoy, quiero ser moldeado, moldeada por ti, por favor crea en mí un reavivamiento espiritual y haz una reforma en mi vida, en todos los aspectos, también en la vestimenta, Señor. Quiero que la belleza que brille, que vean otros, sea interna, del corazón, como una hija, un hijo verdadero tuyo. ¿Cuántos queremos decirle esto al Señor? Pueden levantar su mano. Amén. Amén. Qué bendición. Vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos muy bien que tú vienes pronto, como en los días de Noé. Existe un exceso de pecado en la tierra y muy pronto llegaremos a ese límite que tú pones, Señor. La puerta de gracia será cerrada y nosotros, como hijos tuyos que te reconocemos como nuestro Padre, nuestro Dios,
nuestro sustentador, eres todo para nosotros, Señor. Deseamos hacer tu voluntad, deseamos consagrarnos a ti y sobre todas las cosas, Señor, buscarte, ponerte en primer lugar en nuestra vida, que tú hagas un reavivamiento y una reforma, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, también en la vestimenta. Te entregamos nuestros corazones, nuestra vida, Señor, y si hay algún joven, señorita, que desea tener un compañero, una compañera para servirte de manera sincera, para hacer tu obra, para ser jóvenes que estén 100% involucrados en tu obra, tú respondas sus oraciones conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.